Hola, como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que es, vos sabés, con buena cuota de pretensión, denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de los que creemos deberían ser considerados como problemas del ciudadano común argentino, a partir de este intento de revisionismo periodístico de las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional e internacional, solo porque la experiencia te demuestra que más de una vez lo que te dicen en cadena nacional, en conferencias, en anuncios, en comunicados de las empresas, son en muchos casos apenas medias verdades y no te terminan explicando el impacto que van a tener en tu situación como consumidor, como trabajador, en definitiva, como digo siempre, en tu estilo de vida. Vamos a posar la mirada hoy sobre un tema, no es que llegamos tarde, pero vamos a ocuparnos del tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Básicamente porque no es que ahora que bajaron un poco las aguas, digo, en algunos sectores están todavía muy bajo el agua, básicamente la zona de Chascomús, Dolores, me dicen que la situación es muy complicada todavía. Los problemas pasaron, a veces pasan al olvido y en realidad solo se reactualizan cuando las aguas vuelven a avanzar. Lo que vamos a intentar es hacer una mirada estructural de por qué nos pasan estas cosas, por qué estamos expuestos a estos problemas y qué se puede hacer para tratar de minimizarlos o evitarlos. Por eso hoy convocamos a dos especialistas en la materia, para tratar de dar una discusión que es política, que no está alejada de la política, pero que busca el anclaje técnico para precisamente generar conciencia en un intento de que alguna vez los gobernantes se ocupen de las cuestiones realmente importantes para tratar de dar soluciones que sean intergeneracionales. Estarán con nosotros Rodolfo Aradas, que es profesor de gestión de recursos hídricos de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, bienvenido. Y también Rodolfo Dalmati, que es director del Departamento de Hidráulica de la Universidad de... ¿Sos algo así como el jefe? ¿Lo traduzco así? Ojo con lo que vas a decir entonces. Formalmente, por lo menos a nivel universitario, sí. Ambos son ingenieros. Sí. La propuesta es la que le hicimos. Desde el próximo bloque les voy a preguntar por qué nos pasa lo que nos pasa y qué habría que hacer para, no sé si solucionarlos la palabra, me parece que no, pero para por lo menos minimizar la posibilidad de que se repita. Acompáñanos. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Molinos, lo mejor de nosotros. Y ahora BBVA Francés presenta Camino al Éxito, la nueva plataforma para el crecimiento de tu pyme. Ingresá a www.caminoalexito.com, inscribite en la jornada de formación presencial y conocé las mejores herramientas para desarrollar con éxito tus negocios. BBVA Francés, adelante. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. La primera pregunta es si los sorprendió lo que pasó en las últimas semanas. No, es fácil. No. Y ahora les voy a pedir que expliquen por qué no. Bueno, si me permitís. Mira, el tema de las precipitaciones intensas es algo que se viene dando con bastante más frecuencia en los últimos 30 años. Tenemos cada día más tormentas intensas. Hay una diferencia estadística entre los últimos 30, 40 años y los 70 años anteriores, el registro que tenemos en Buenos Aires. O sea que tenemos un fenómeno climático que cada vez se produce con mayor frecuencia, que es las lluvias intensas. Entonces tenemos que estar preparados para eso, pero no es que empezó este año, sino, por ejemplo, el caso de Luján, que es parte de lo que la gente escucha como el cambio climático. El cambio climático, sí. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son los factores? Es mucho más discutible, pero evidentemente estamos en una época de bastante húmeda en general, ¿sí?
Y en particular, en los últimos 2 años, bueno, el año pasado llovió en Buenos Aires y en la mayor parte de la provincia el doble del promedio histórico, ¿sí? Y este año, si no llegamos al mismo número, o por ahí hasta lo superamos, hay que ver cómo viene la primavera. Entonces, lugares como Luján ya tienen inundaciones casi todos los años, ¿no? Tuvimos, creo que fue en octubre del año pasado, también Areco tuvo hace unos años también, creo que fue en 2009, una inundación muy importante, se está dando, y de alguna manera tenemos que aprender a saber cómo nos manejamos con este tipo de eventos, que bueno, en principio tenemos que tener en cuenta que no importa la obra que hagamos, siempre hay una posibilidad de que se inunde igual, porque lo que haces con una obra es bajar el nivel de riesgo, ¿sí? O sea, yo digo, conceptualmente me interesa esta definición. Era previsible, digamos. Sí. ¿A vos también te coincidís? Sí, digamos. ¿Y por qué? Explica por qué. Yo creo que se conjugan distintos factores para que sigamos teniendo inundaciones de consecuencias prácticamente catastróficas, ¿no? Si vemos en los últimos años, incluyendo, si recordamos lo que ocurrió en 2003 en la ciudad de La Plata y demás. El primer tema que yo diría es la gestión de cuencas, en la que tenemos que enmarcar todo este problema, no sigue siendo una política de Estado, no es una política de Estado, algo que debe ser visto de esa manera. ¿Qué implica eso? Eso implica un tratamiento integral de la gestión de una cuenca, no solo en el desarrollo de obras, sino también en el desarrollo de lo que se denominan medidas no estructurales, es el complemento de las obras, y sobre todo una gestión institucional que garantice la articulación coherente y ordenada en el tiempo de la ejecución de obras y de planificación de uso del suelo fundamentalmente. Uno de los problemas que yo veo desde el ámbito de la ingeniería, digamos, de alguna manera haciendo cierta autocrítica a lo largo del ejercicio profesional, es que tendemos a a no romper este paradigma de tenemos un problema, buscamos una solución, que es muy típico de la ingeniería con el desarrollo de una obra, que es lógicamente lo que nosotros más aprendemos en la facultad. El tema de las inundaciones y la convivencia con un recurso natural, con un curso fluvial, cuya magnitud del fenómeno meteorológico no podemos predecir, podemos medir, podemos tratar de acotar, pero no podemos tener la certeza total, requiere de entender esa convivencia y romper ese paradigma de yo construyo una obra y esa es la solución, porque eso nos da pie a algo que yo veo que ocurre en distintos lugares, no solo del país, sino en otros lugares del mundo, es pasar un mensaje de una falsa sensación de seguridad que me da la obra. Yo construyo una obra, por ejemplo un terraplén, un canal, y tengo la sensación, que es lógica para la sociedad, que eso me protege. Es cierto, protege lo que está detrás de esa obra para un determinado estándar, pero no es un cheque en blanco para incentivar un desarrollo detrás de esa obra. O sea, vos marcás 3 ejes para mí. Lo primero es que las obras tienen que ser sistémicas, es decir, tomando en cuenta que no pueden ser esporádicas atendiendo a un problema puntual, sino a una mirada conceptual conceptual o integral de cada cuenca. Por supuesto. Sí. Entonces, ahí seguramente va a surgir una cuestión de prioridad, debiera surgir una cuestión de prioridad, y me pregunto si no habría que generar políticas de Estado en el sentido de entes estatales que tengan esa capacidad interjurisdiccional. Eso que vos definís es un plan, es lo que se denomina un plan director, que es una visión ordenada, estratégica, flexible, dinámica, que permite articular distintas obras y medidas, no solamente obras, que lógicamente se tiene que desarrollar en el tiempo y se tiene que ir adaptando a circunstancias cambiantes, ¿no? Déjame ir a lo que ustedes nos han aportado, algunos trabajos que los invitados nos han aportado. Tenemos una radiografía aquí de la cuenca del río Luján, por ejemplo, que nos aportó Rodolfo Dalmati. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí. Explicar, Rodolfo, allí. Bueno, más o menos para tener una idea del río, el río nace en las cercanías de Suipacha, que está por acá arriba, y luego pasa por Luján, posteriormente, por Mercedes, después por Luján, después por Pilar, después entra en el partido de Escobar y después gira, al final ahí no se ven colores, gira hacia Tigre, ¿no? Hacia el delta, todos sí. Conocemos en Tigre, este es el río Luján, pero ahí ya se va muy entremetido en el delta. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en este río es que, bueno, en realidad, como decía Ingeniero Aradas, la urbanización
ha ocupado el río, ¿sí? Nosotros hemos crecido al lado del río. En general, el ser humano históricamente ha crecido al lado del río. Los españoles, ¿dónde colocaban sus ciudades? Sí. Al lado del río, pues necesitaban agua, ¿sí? Pero hoy seguimos con el mismo criterio y con un desorden urbanístico total. Entonces nosotros vamos ocupando áreas bajas, sean con barrios privados, con relleno, o con casas de bajos recursos. Con barrios de emergencia. Con barrios de emergencia, ¿por qué va el barrio de emergencia ahí? Porque como la zona baja o no tiene valor o es tierra fiscal y se ocupa, después viene el político de turno que le da el título de propiedad en un hermoso acto sin haber hecho nada. Y entonces tenés una ocupación cada vez mayor. Y si recordamos el boom de toda esta zona, de los últimos 30 años, Luján y Pilar han aumentado su población mucho más allá que su crecimiento vegetativo. Con lo cual se ha ocupado muchas zonas que antes eran rurales, pasaron a ser urbanas. Si tuvieras que calificar de lo que pasó en estas semanas, ¿cuánto hay del fenómeno climático y cuánto hay de que aportó esta imprevisión, esta falta de planificación respecto al recurso, el uso del recurso y el manejo de la cuenca difícil. En general? Evidentemente fue una precipitación muy importante porque llovió a 5 a 7 veces, depende del lugar, el promedio del mes de agosto, en menos de 10 días, así que tenés una precipitación muy importante. Lo que pasa es que cuando vos ocupás el lugar natural del río, el río no te da bola, va a ocuparlo cuando quiera, cuando necesite expandirse. ¿Y cuán ocupado está el lugar natural del río? Y bueno, vos tenés en zonas, yo te traje otro, pero no sé si se ve muy bien, que en esta zona hay un desarrollo bastante importante, puntual, en Mercedes un poquito, pero sí fundamentalmente en Luján, donde cualquiera, no hace falta ser ingeniero, va a la ciudad de Luján y ve que está al lado del río, de las dos márgenes, urbanizado, y no le hemos dejado lugar para expandirse. Y de hecho, lamentablemente con el nuevo Código Civil aún estamos formalmente reduciendo el espacio, ¿sí? El Código Civil viejo tenía lo que llamábamos el camino de Sirga antiguamente, o camino de Rivera, un poco más moderno. ¿Qué es lo que se está haciendo al borde, para los que vivimos en la zona metropolitana, lo que la Corte ordenó hacer alrededor del Riachuelo, que se ve desde... Yo viajo diariamente en el tren y lo veo. Sí, lo ves, sí. Bueno, eso en el código anterior eran 35 metros de cada lado. Porque esto es del siglo XIX, preveía el paso de los carros que arrastraban los botes que iban por el cauce, porque el transporte era fluvial. Y ahora quedó eliminado. Y eso lo bajaron. En eso, o sea, vos podías tener un terreno privado al río, pero los 35 primeros metros no podés hacer ninguna construcción. Ahora eso lo redujeron a 15 metros en el Código Nuevo, nadie sabe por qué. O sea que aún estamos peor, o sea, estamos invadiendo más el río. Por otro lado, también es importante saber que estas ocupaciones, decir, no, está ocupado, ha sido directamente por unas aprobaciones, o sea, los barrios privados son aprobados por los municipios y por la provincia, o sea, hay que hacer todo un trámite que se hace en hidráulica en la provincia. Y el catastro lo maneja la provincia de Buenos Aires. Que está hecho, o sea, si está hecho bien o mal es otra cosa, pero que seguramente la gran mayoría de los barrios privados está hecho, están aprobados por el gobierno de la provincia y por las municipalidades. Lo que pasa que, como decía Aradas antes, la planificación argentina sabemos que es muy relativa. Yo tengo una documentación de mi padre de los años 30, que mi padre también era ingeniero, donde había un montón de zonas mucho más cercanas, acá Loma de Zamora, que figuraban como tierras fiscales porque eran inundables, eran tierras fiscales, por eso eran tierras fiscales. Y eran reservas que se fueron ocupando y hoy están todas pobladas. Bueno, todo lo que se llama el cuartel noveno en Lomas de Zamora, bueno, yo soy lomense. En el próximo bloque, porque tengo que ir a un corte, te voy a preguntar, porque vos me mencionabas fuera de cámara tu experiencia en el estudio de el manejo en Inglaterra. Digo, para comparar internacionalmente, si esto hay... ¿Cuál es la forma adecuada para convivir con esta situación y cuál es lo mejor, lo que, por lo menos según estándares internacionales exitosos, nos convendría mirar? Esto en el próximo bloque. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Bueno, vos decís que la obra no es la solución, me decía fuera de... lo dijiste también al aire, no hay que imaginarla como una solución absoluta. No, una solución absoluta. Y el problema es que se la suele presentar públicamente como eso. Las obras son indispensables, ¿no? Y eso tiene que quedar claro. Lo que sí que cuando uno planifica y construye obras para trabajar con fenómenos naturales, las tiene que complementar con otro tipo de medidas, de manera de asegurar que ese estándar de protección con el que uno concibió la obra perdura en el tiempo. Aquí tenemos vemos un ejemplo. La presentación que vos, con la que abrís tus presentaciones. Esto es Buenos Aires. Eso es la ciudad de Buenos Aires hace más de 150 años, donde se ve prácticamente... Lo que parece en verde es... totalmente terreno no ocupado. No urbanizado, ¿sí? Exactamente. Y esta es la actual. Esa es la actual. Entonces, si vemos, nos preguntamos... para cada año. ¿Hay inundaciones? Sí, ya digamos esa zona es la zona de Palermo Viejo. Esto es 1930. 1930, donde había inundaciones y por ahí podemos apreciar que la altura de agua llegaba a la altura de los zapatos de la gente. Y aquí está la respuesta, un caño de ¿cuánto de diámetro? 1000 milímetros, 1200, 1500, 600. Fue un trabajo, desde mi punto de vista ingenieril, maravilloso, desarrollado en la época del ingeniero Vela Huergo, de obras sanitarias, con las reglas del arte en su momento, que dio lugar a la red de infraestructura que prácticamente en su totalidad es lo que tenemos hoy en día debajo de la ciudad, ¿no? Ahora, lo que pasamos es a lo que pasó en los últimos años. En los últimos 30 años estamos, o sea, lejos de esas obras, ¿solucionaron el problema en términos absolutos y abstractos? No. Los fenómenos naturales siguieron ocurriendo y nuestra convivencia con la inundación más aún se ha incrementado. ¿Cuál es la respuesta que hemos dado? Como vemos, el nivel de las aguas es superior, por lo que hablábamos antes. Es superior. Y la respuesta se supone que tiene que... Son obras de mucha mayor magnitud. Digamos, lo que vemos en la foto son túneles de 6,9 metros de diámetro, obras muy importantes, muy valiosas. Y muchas veces yo pregunto a los alumnos cuando estamos en clase... tiene que ver con el manejo que se hizo en Capital Federal del Maldonado. Se hizo un plan director y esas son las obras del Maldonado. Siempre le pregunto a los alumnos dónde está el problema. El problema es que hace 50 años se usaban herramientas tecnológicas desactualizadas, no había suficiente información pluviográfica. ¿Qué era lo que pasaba? La ingeniería no estaba suficientemente desarrollada y no es así. La ingeniería que se hizo hace 60 años es valiosísima y la ingeniería que le dio lugar a obras subterráneas de esa magnitud también. El problema es que no nos preguntamos qué pasa de la primer diapositiva, donde vemos Buenos Aires a un cuarto de lo que es ahora, con esta imagen. Acá hemos avanzado en herramientas tecnológicas de distinto tipo, pero acá no hemos hecho nada, no hemos hecho ningún tipo de control, ningún tipo de planificación de uso del suelo. Y esta es la clave para que estas obras que obedecían a un estándar de protección determinado vayan perdiendo progresivamente su estándar de protección y su eficacia a lo largo del tiempo. ¿Y a qué nos lleva? A un círculo vicioso donde la inversión es cada vez mayor y termina siendo insustentable, porque tiene un techo. La ingeniería con sus obras de infraestructura... ¿Cuánto más grande puedes hacer eso? Tenemos que aprender como sociedad que las zonas que son inundables son zonas de riesgo y yo hago la comparación con las zonas de terremoto. Es decir, el ciudadano chileno sabe qué tiene que hacer en un terremoto. Acá el ciudadano que vive en Luján, o mismo en la ciudad de Buenos Aires, no sabemos qué hacerse en una inundación. Ese es un punto muy importante en cuanto a la comunicación. En cuanto a las medidas que llamamos técnicamente no estructurales, es tener planes de contingencia. Que la gente tiene que saber qué hacer. La única ciudad en la Argentina que más o menos tiene un plan razonable de contingencia es Santa Fe, después de la famosa inundación del Salado, que costó también vidas.
Hoy La Plata, que murieron casi 100 personas, no se sabe bien tampoco cuánto. Ni siquiera sabemos cuánto. No tiene un plan de contingencia. ¿No? La gente, si se inunda de vuelta, tampoco sabe qué hacer. Y como no supo qué hacer, mucha gente tomó una decisión, equivocada. Por ahí se fue hasta donde había más agua, se quedó en la casa cuando la casa se iba a inundar. Esa es una clave, porque el tema de cuando uno habla de volver a esta convivencia con su sistema natural, muchas veces la gente no termina de conocer qué es lo que tiene bajo de sus pies. Porque lo que estamos acostumbrados a ver de las ciudades, sobre todo, es empezar a conocerlas a partir de su trama urbana, de su pavimento, de sus calles, de sus áreas, de sus barrios, pero no de su columna vertebral, que son sus arroyos. En las zonas no urbanas todavía tenemos la ventaja de tener esa convivencia explícita con el curso de agua, de verlo. A mí me preocupa la cantidad de basura que se tira a los arroyos. Bueno, eso es parte del aprendizaje de la educación que necesitamos dar. Y lo puedo ver que, aunque canalicen y lo limpien cada tanto, después como nadie cuida y nadie los que lo tiran quedan siempre históricamente impunes, cada vez se lo usa más como los basura. Envases descartables que hay que eliminarlos. Pero quiero concentrarme, porque seguramente que está viendo el programa de hoy va a decir, pero no estás hablando de cuáles son las posibles soluciones para que lo que pasó en Areco, lo que pasó en Luján, no se repita. Bueno, si ustedes tuvieran que dar 3 obras básicas para atender las dos cuencas, ¿sí? Claro. La del Areco y la del Luján. Sí, básicamente el concepto es, en general, digamos, es que la cuenca superior retener la mayor cantidad de agua. Es decir, acá tenés una cuenca rural, la zona de Suipacha, Mercedes, donde al ser rural podemos hacer reservorios que sostengan, que mantengan el agua un tiempo hasta que pase la lluvia y que después la alarguen suavemente. Esos que son pequeños embalses de no mucha altura, pero que están vacíos en época de seca, y cuando viene la lluvia pueden acumular agua ahí y largarla de a poco. Una especie de piletones, digamos. Un piletón, reservorio, pequeño dique, digamos. Eso en el curso... Esa es la parte alta, que en este caso sería de Mercedes para arriba. Sí, Areco, por ahí es más rural, tiene alguna pequeña ventaja adicional que se puede hacer. Y en la parte inferior, que ya está urbanizada, a mí me parece que ya a esta altura no queda otra, si bien entiendo que el proyecto que está haciendo no lo tiene previsto, es hacer un canal aliviador. A mí, personalmente, mucho no me convence, dicen digamos que solamente profundizar el cauce actual. Yo creo que está muy complicado, porque el lugar ya está muy urbanizado. ¿Qué vamos a hacer? Demoler las casas que están, digamos, es muy difícil, digamos. ¿Y hacer un canal aliviador que vaya a dónde? ¿Qué significa un canal paralelo al curso principal, más al oeste en este caso, en una zona más rural? Como se hizo en su momento en el Salado. Vos estuviste en la experiencia del Salado. En un tramo del Salado se hizo eso, ¿no? Sí, en un tramo inferior, en un tramo muy inferior del Salado, se hizo un tramo aliviador que no fue del todo, digamos, fue... Cuando hablamos de inferiores, cerca de la desembocadura. Muy cerca de la desembocadura, donde ese caso en particular fue una obra previa al plan maestro del Salado, que tocaste justo en una obra que no fue exitosa. Fue exitosa, si se quiere, en la conducción de agua, en la evacuación de agua, pero todo el tramo inferior del Salado, propiamente dicho, se ha secado, con la pérdida de un montón de explotaciones que se hacían en ese tramo, desde el punto de vista de pesqueros, turísticos. ¿Y por qué se secó? Bueno, porque justamente es una obra que en esa oportunidad no se hizo con una concepción integral, se hizo con la concepción de la solamente de la emergencia, el agua, sacó el agua lo más rápida posible. Y eso es la importancia en los sistemas fluviales. Hay toda una disciplina ahora en el mundo que se denomina restauración fluvial, que es prácticamente volver atrás, y estoy hablando de Estados Unidos, distintos países de Europa, inversiones millonarias que han hecho hace 60 años para sistematizar cauces. Están volviendo atrás para tratar de respetar los cauces naturales y respetar lo que yo denomino cierta jurisprudencia fluvial que todo curso tiene, su ámbito. Ahora, para respetar cauces, para aprovechar sus ventajas, no porque sí, sino para aprovechar las ventajas de regulación, de atenuación en esas áreas que mencionaba Dalmati, de expansión natural que tienen los cursos de agua, que son muy útiles y permiten luego abaratar las obras de infraestructura, ¿no?, que uno hace. No te pregunté, porque él mencionó dos cosas muy concretas, que eran reservorios, piletones, por denominarlo en la parte alta de la cuenca, y hasta la posibilidad de un canal aliviador para la cuenca media, baja, digamos, media baja. Olvídate que es tu jefe. ¿Le harías alguna acotación al margen o coincidís con esas? No, las obras
las obras de regulación, o sea, en términos generales, las tipologías de obras están muy definidas y son muy conocidas. Las obras de regulación, las mejoras en las obras de conducción, las protecciones laterales cuando tengo infraestructura que no puedo relocalizar, tramas urbanas. Yo pondría más énfasis en cómo se ejecutan y cómo se proyectan esas obras. En las obras de regulación, por supuesto, aguas arriba, utilizando áreas de expansión natural. Me gustaría citar una cuenca vecina a la cuenca del Luján, como es la cuenca del río Reconquista, que tiene una importante presa de regulación, que es la presa Rollero, aguas arriba, que ya está operando hace muchos años, y que ha contribuido muchísimo en lo que es el alivio del tema de inundaciones en la cuenca del Reconquista. A tal punto que el plan de gestión que se está intentando llevar a cabo ahora en la cuenca del Reconquista y que se ha trabajado en los últimos años, apunta más a los temas ambientales del tramo inferior de la cuenca, porque el tema de inundaciones ha sido razonablemente mitigado con esta obra de atenuación aguas arriba, lo cual es claramente una tipología de obra exitosa. Sí, también se limpió el cauce, se mejoró el cauce mucho. Desáznenme, esta situación, ¿cuáles son las cuencas que están realmente problemáticas hoy en la Argentina? ¿Cuántas cuencas hídricas? Sacando un poco el problema de la provincia de Buenos Aires, esto es... ¿Hay algún estudio nacional que lo identifique? No, sería bueno que hubiese... No, hay estudios... Bueno, ya ahí estamos marcando una falencia entonces. Pero hay problemáticas en muchísimas cuencas, insisto, digamos, estamos hablando de fenómenos naturales con distintas tipologías. Todos tenés lo que es toda la zona de la llanura pampeana, Santa Fe, Chaco, Formosa, tienen eventos similares, y por otro lado tenés lo que sea el NOA, tenés eventos un poco distintos que son más aluvionales, o sea, llueve en la sierra. Lo que se vio en Salta, el norte de Salta, el famoso Tartagal, tenés una tormenta que lleva barro, piedra y que arrastra todo, y que es mucho más nociva, especialmente que son zonas secas donde la gente habitualmente no está acostumbrada a la lluvia y donde también tenés que hacer obras de retención, pero por ahí más sofisticadas para poder retener material sólido. Coinciden también. Porque me queda solo un minuto. Entonces, que aquí hay que definir políticas públicas para atender estos problemas, políticas realmente de Estado, donde se borren un poco las fronteras entre Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional, conjunto, que sea absolutamente colaborativo y donde se tenga capacidad para analizar estos problemas sistemáticamente, por lo que mencionabas, analizarlo de las causas. A nivel de cuenca y borrando, digamos, límites administrativos, político-administrativos, que una cuenca no entiende esos límites políticos administrativos. Pensar que no solo la inversión en obras, sino también la inversión en educación, para poder lograr que la gente esté informada y capacitada para saber qué hacer en una inundación. Que eso es más barato, mucho más barato que la obra. Hasta un banco de tierra para relocalizar poblaciones o cosas así, ¿no es cierto? Hay que pensar en algo bastante... Eso es mucho más difícil. El dilema, digamos, de ocupación de zonas viene de hace cientos de años, ¿no? Y hay experiencia de las antiguas civilizaciones que convivían con estos sistemas naturales. La clave es armonizar estas obras con regulación y control, institucionalidad para controlar y ejercer un poder de policía sobre ello. Ojalá lo pudiéramos hacer. Ha sido un gusto contar con ustedes. Nos encontramos contigo la próxima semana para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.